Amados, bienvenidos en esta mañana, este tiempo de bendición, este tiempo de gloria, donde podemos reunirnos a través de este medio para escuchar la palabra del Señor, para escuchar su consejo. Y la pregunta que hemos formulado hoy ¿es fácil agradar a Dios? ¿Te has preguntado en tu vida si tú eres alguien agradable delante de los ojos de Dios? Mi vida, mi comportamiento, mis palabras son realmente agradables al Señor. Pues yo quiero que miremos a través de la palabra lo que la Escritura nos muestra y nos dice de qué manera puedo agradar a Dios, y de la misma manera me voy a dar cuenta que puedo estar haciendo que estoy desagradando al Señor. El Hijo de Dios debe tener la convicción en su corazón de que debe estar buscando el rostro de Dios, la presencia de Dios, de que debe estar anhelando hacer la voluntad de Dios precisamente para agradar al Señor. Pero entonces, ¿qué muestra la Escritura? ¿En qué momentos desagradamos al Señor? Quiero que mires inicialmente el Salmo 40. Ve allí conmigo, Salmo 40. Vamos a estar observando el verso 6. Dice la Escritura: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Amén y amén. ¿Qué está mostrando entonces acá el salmista, que es el rey David? Dice: el sacrificio y la ofrenda, sí, no te agrada. Cuando nosotros tratamos de hacer sacrificios vanos delante del Señor, definitivamente esto es algo que no agrada el corazón de Dios. La Escritura dice claramente: misericordia quiero y no sacrificios. Es para Dios más agradable tener hijos e hijas que estén convencidos de actuar en amor, en misericordia, que estar haciendo sacrificios delante de Dios que definitivamente no nos van a llevar a agradar el corazón del Señor. La cuestión es que en muchas ocasiones, iglesia, encontramos un pueblo, ¿sí?, que está haciendo cosas vanas delante de su Dios, creyendo agradar el corazón de Dios. Y mi pregunta para ti en esta mañana es esa: ¿tú estás haciendo sacrificios vanos delante del Señor? ¿Tú te estás moviendo en tu voluntad? ¿Por qué no actúas en amor y en misericordia? ¿Sí? David decía acá: holocausto y expiación no has demandado. Es decir, en muchas ocasiones el pueblo se pudo haber encontrando haciendo cosas que Dios no pedía. Y qué importante es saber lo que Dios quiere. Qué importante es saber y reconocer qué es lo que el Señor desea. No te encuentres haciendo cosas que Dios no ha pedido sobre tu vida. Las obras finalmente son obras muertas. Son obras que no añaden a tu salvación, porque tu salvación finalmente es por gracia, es por la fe que has colocado en el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué tantas cosas puede estar haciendo el hombre delante de Dios para querer agradar al Señor, para querer supuestamente tocar el corazón de Dios? Recuerda cuando Caín y Abel trajeron ofrenda delante del Señor. Cuando leemos ese pasaje, iglesia, no vemos en ningún momento que Dios haya demandado ofrenda de ellos. Eso nació del corazón de ellos. Y como nacía del corazón de ellos, ¿sí?, la ofrenda que trajo Abel, pues fue agradable al corazón de Dios. Y fue agradable porque Dios pudo ver el corazón de Abel. Dios podía ver en él sinceridad, podía ver en él el amor con el que lo estaba haciendo, porque sabía que era para Dios. No era un sacrificio vano, no era una ofrenda vana como la que estaba haciendo Caín. Él trajo sencillamente del fruto de la tierra, ¿sí?, algo que había dado la tierra, pero Caín tal vez lo estaba haciendo para tratar de mostrar delante de Dios lo que él estaba haciendo. Y aunque no era la mejor ofrenda, él creía dentro de sí que estaba entregando lo mejor. Acá lo que importa es que Dios está viendo nuestro corazón. Definitivamente
Dios no se agrada en sacrificios vanos. Dios se agrada realmente en aquellos que le buscan, en aquellos que vienen a Él y como en el caso de Abel que te estoy mencionando, está entregando lo mejor de sí para Dios. En la carta a los Hebreos, el capítulo 13, el verso 15, mira lo que dice la palabra. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Perdóname, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así como David decía, no hagas esos sacrificios vanos. Aquí el autor de la carta a los hebreos me está exhortando a lo que realmente agrada el corazón de Dios. Y él comienza diciendo, hagan sacrificio, ¿sí?, de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, que Dios se agrada de aquellos que glorifican el nombre de Dios, que con sus labios están pronunciando el nombre del Señor, están predicando el Evangelio, están dando testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, no para vanagloriarse, sino siempre, siempre, iglesia, buscando la gloria del Señor. Pero también nos exhorta y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y ahí aclara la palabra y dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿de qué se agrada a Dios? El Señor se agrada de que nosotros estemos haciendo siempre lo correcto, de que nos comportemos como hijas e hijos que realmente están buscando hacer lo recto delante de Dios, agradar a su Padre en nuestro actuar, de ayudar a los demás, de brindar una mano extendida para aquellos que lo necesiten. Por eso el autor acá de la carta dice, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Ojo con eso, ayuda mutua. No solamente debemos estar esperando a recibir, sino que de la misma manera debemos estar conscientes siempre de dar, de la misma manera en como tú recibes, de ayudar a otros, porque de ese sacrificio sí se agrada al Señor. Entonces ya entendemos que el ser humano se puede estar encontrando en una circunstancia, en una situación donde hace sacrificios que aparentemente agradan a Dios, pero que Él nunca ha pedido. Pero acá me está mostrando de los que se agrada, perdóname, de dar fruto de labios, de glorificar el nombre del Señor, de dar testimonio de que en el Hijo de Dios siempre haya la convicción de ir haciendo lo recto y de ayudarnos mutuamente. De esos sacrificios sí se agrada el Señor. En Hebreos 10, allí cerca, verso 38, mira lo que dice la Escritura. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén y amén. Cuando hablamos, si realmente estamos agradando a Dios, una de las circunstancias en la cual ni tú ni yo podemos agradar el corazón de Dios es cuando retrocedemos y volvemos atrás. La Escritura dice claramente, el justo por la fe vivirá, el que ha colocado su mirada en Cristo, el que ha colocado su fe y su esperanza en el Señor para salvación, ese es el que vivirá. Pero el Señor mismo está diciendo, pero si alguno retrocediere, no agradará a mi alma. Una de las maneras de desagradar a Dios, obviamente, es cuando aquellos que han puesto su mano en el arado, ¿sí?, vuelven atrás. La Escritura dice que estos no son aptos para entrar en el reino de los cielos, y esto es algo confrontante. No puedes retroceder, no puedes dar paso atrás. Tienes que continuar adelante, tienes que continuar mirándolo a Él. Por más difícil que el camino se torne muchas veces, tú tienes que continuar adelante. Tú no puedes ser de los que retroceden, porque eso no agradará al Señor. ¿Cómo esperamos que Dios se complazca en sus hijos cuando estamos retrocediendo cada día más? Cuando en vez de avanzar, de ir hacia adelante, glorificando el nombre del Señor, viendo la gloria de Dios, por lo contrario, tu vida
perdóname la expresión, va de mal en peor en el ámbito espiritual. Cuando has dejado de buscarlo, cuando has dejado de anhelar su presencia, cuando has dejado de orar, cuando has dejado de ir a la escritura, a leerla, ahí estás retrocediendo. No esperes que Dios se complazca en ti sobre eso. No puedes retroceder. Aquí el autor de la carta dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Cuál es el peligro más grande de retroceder? Que eso llevará a la perdición un alma. No importa que un día haya conocido al Señor, no importa que un día haya degustado del don celestial, de esa salvación que estuvo cerca, pero que Él no fue una persona nacida de nuevo, sino sencillamente retrocedió y obviamente eso lo llevará a la perdición. La Escritura dice aquí claramente, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Es claro, iglesia, que necesitamos buscar a Dios, es claro que necesitamos avanzar. Escúchame muy bien lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Tú tienes que avanzar. Tal vez tú quedaste en un punto, tal vez no has avanzado y como lo está diciendo la Escritura, por lo contrario estás retrocediendo, ya no eres el mismo, ya no eres la misma que eras antes. No eres ese hijo, esa hija de Dios apasionado por Cristo, ese que le buscaba, ese que le anhelaba, ese que quería recibir a Dios, perdóname, ese que quería continuar adelante, ese que quería servir a Dios. ¿Dónde quedó ese hombre, esa mujer que anhelaba todo esto? Si tú retrocedes cada día más, no esperes agradar el corazón de Dios. Yo sé que Dios está hablando en este momento y sé que hay muchos que han retrocedido. Sé que hay muchos que han menguado, es decir, su nivel espiritual ha decrecido totalmente. Ya no son los mismos de antes. Y esa es la pregunta que Dios te está haciendo. ¿Piensas seguir retrocediendo? ¿Piensas seguir volviendo atrás? No puedes hacerlo, iglesia. Necesitas avanzar. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 22, mira lo que dice la Escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pues esto es lo que pasa con alguien que un día estuvo cerca del conocimiento de la verdad y ellos prefieren volverse atrás. El verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, ¿de qué sirvió que algún día la palabra llegara a tu vida? ¿De qué sirvió que algún día Jesucristo tocase a la puerta de tu corazón? ¿De qué sirvió que el Señor te hubiese lavado con su sangre preciosa? Si definitivamente has retrocedido, volviste atrás. Y tal vez el estado de muchos ha venido a ser peor que el primero. Yo te quiero decir en el Señor, tienes que apasionarte por Dios, tienes que avanzar, no puedes retroceder. Y aunque fuerte suena el proverbio, como lo dice acá, el perro vuelve a su vómito, porque esa es una de las características del perro. Vomita y vuelve a lamber su propio vómito. Es desagradable, es sucio. Pero el Señor compara a aquel pecador que ha sido lavado con la sangre del Cordero y que vuelve y retrocede y vuelve a complacerse en su pecado. Así es aquel que ha vuelto atrás, o como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No importa que hayan intentado lavar la puerca, el estado natural de la puerca es revolcándose en el cieno, en el desperdicio. Así son los pecadores que no han querido volver a Cristo. Así son los que fueron lavados un día, pero no valoraron la sangre de Cristo y hoy nuevamente se están revolcando en el pecado. Es fuerte lo que el Señor está hablando en esta hora, pero es real, iglesia. No podemos ser de los que retroceden. Hoy Dios te dice, avanza, avanza. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, el verso 6. Dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si estamos hablando, nos estamos preguntando, ¿es fácil agradar a Dios? Pues la Escritura dice, sin fe es imposible, iglesia, es imposible agradar al Señor. Si tú no tienes fe, si tú no confías en Él, estás desagradando totalmente el corazón de Dios. Porque la Escritura dice, si tú te acercas a Dios, si tú lo buscas, si tú lo anhelas, pues debes creer que le hay, que Él es real, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que todo aquel que le busque recibirá recompensa de parte de Dios. Esa es la convicción que tú y yo debemos tener en nuestro corazón, iglesia. De que si lo estás buscando, tarde que temprano Dios enviará respuesta. El Señor se glorificará. ¿Quieres agradarlo? Confía en Él. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe en el Señor. Persevera en esa fe. Cree lo que Dios te ha dicho en la palabra es real. Cree que a su tiempo toda promesa de Dios tendrá cumplimiento sobre tu vida. Pero no te acerques a Dios con dudas, no te acerques a Dios con incredulidad, no te acerques al Señor dudando de que Él tiene el poder para hacer de lo imposible algo posible. Él sana, Él restaura, Él levanta, Él restituye, iglesia, y es la fe que el Hijo de Dios debe tener. Cada vez que vayas a la Escritura y encuentres una promesa de parte del Señor, tú vas a creer que fielmente Dios la va a cumplir. No dudes un solo momento. Debes creer que Dios lo va a hacer. Debes creer fielmente que el Señor estará allí contigo. Pero hay muchos que se acercan a Dios sin fe. Dudan totalmente. Hablan con su boca muchas cosas, pero en su corazón están dudando. La Escritura dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente el hecho de creer te lleva a ser justificado delante de Dios, ser acepto delante del Señor, pero la boca confesará tu salvación. La boca confesará el poder de Dios, la obra de la cruz, lo que Jesucristo ganó por todos nosotros en la cruz del Calvario. Mi pregunta es, ¿lo estás agradando? ¿Te acercas a Él con fe? ¿Te acercas a Él creyendo realmente? Una sola gota de duda precisamente es incredulidad, y ahí estás desagradando el corazón de Dios. Acércate a Dios con plena certidumbre y confianza. Acércate al trono de gracia para que puedas hallar gracia para el oportuno socorro, creyendo que Dios se va a glorificar, creyendo que Dios va a obrar en tu vida. No lo dudes un solo instante, iglesia. El Señor va a estar allí con cada uno de nosotros. En la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13, mira lo que dice la Escritura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, mira lo que dice acá, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén y amén. En resumidas cuentas, ¿qué está diciendo Pablo acá a la iglesia en Tesalónica? Les está exaltando, les está diciendo, ustedes recibieron la palabra, ustedes nos recibieron con gozo, ustedes han recibido al Señor Jesucristo y de eso nos alegramos. Pero hay otros, ¿sí?,
que han sido impedimento, como lo dice el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿De quiénes estaba hablando? De aquellos judíos que habían llevado a la cruz a Cristo. Y dice, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Una manera en la que definitivamente no agradas el corazón de Dios es cuando eres obstáculo para la obra, para que la obra del Señor no progrese, para que la obra del Señor no avance. Hay muchos que conociendo de Cristo pueden ser obstáculo para la obra y no están permitiendo realmente que el evangelio fluya. Sus corazones no están dispuestos a servir, a hacer la obra. Hay un dicho popular que muestra claramente que obviamente si tú no ayudas, si tú no vas a colaborar, pues tampoco, perdóname la expresión, seas un estorbo para que otros que sí quieren hagan la obra. En otras palabras, el dicho deja ver, ni hacen ni dejan hacer. Muchos solamente critican, muchos solamente juzgan lo que otros están haciendo. ¿Por qué ser obstáculo para la obra? Esos judíos, conociendo las escrituras, conociendo la promesa de la venida del Mesías, y ellos fueron obstáculo, expulsaron a los apóstoles allí de Jerusalén, se oponían a todos los hombres, y con esos actos lo único que estaban haciendo era no agradar el corazón de Dios. Les impedían hablar a los gentiles. En otras palabras, no podían hablarle ni a los propios judíos, ni a los que no pertenecían a su propio pueblo. La escritura deja ver claramente y dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Increíble que alguien sea una barrera, un obstáculo para que el evangelio llegue a otro, para que ese también halle la salvación. Mi hermano, sea un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para llevar el evangelio. Agrada a Dios permitiendo que el evangelio se extienda. Si tú no lo quieres hacer, entonces permite que otros lo hagan, pero que la palabra de Cristo pueda llegar a muchas vidas, pero tú no seas un obstáculo. Hay esposos que les impiden a sus esposas ir a la iglesia, servir, hacer la obra, les impiden orar, les impiden reunirse con un grupo de hermanos en Cristo para interceder. No sé cuántas cosas. Eso pasa entre el esposo, la esposa al esposo, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Solamente son obstáculo para la obra. ¿Cómo vamos a agradar a Dios de esa manera? Eso es algo imposible, iglesia. En Hechos 9, el verso 23, mira lo que dice la escritura. Hechos 9, verso 23. Hoy estamos analizando si es fácil agradar a Dios o no y de qué manera lo estamos desagradando. Hechos 9, verso 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora mira el verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban ¿qué? Matarle. Qué impresionante, está hablando de Pablo. Pablo ya había tenido su encuentro cara a cara con el Señor y la palabra dice que después de muchos días, ahora esos que eran sus amigos, ahora esos con los que él compartía, como él ya había vuelto su corazón a Cristo, ¿qué querían esos amigos? Matarle. Pero Pablo se esforzaba más por predicar la palabra. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos y estos procuraban, perdóname, estos procuraban ¿qué? Matarle. Totalmente. ¿Ellos qué estaban haciendo? Siendo obstáculo para que el evangelio se expandiese. Y así hay muchos en esta tierra. Muchos, iglesia, tratando de detener el plan de Dios. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Y lo único que tú debes saber es que si tú eres un hombre, una mujer esforzado, valiente, temeroso de Dios, que quiere obviamente hacer la voluntad de tu Padre, pues tú vas a continuar adelante en ese proceso y no vas a ser obstáculo en ningún momento
para la obra. Tu mal testimonio es un obstáculo para la obra. Tus malas palabras, el trato a tus hermanos en Cristo, el hecho de juzgarlos, de condenarlos, de criticarlos, el hecho de colocar el pie sobre ellos y de no restaurarles y levantarles cuando alguno de ellos ha pecado. Ahí eres obstáculo para la obra, porque ahí es cuando más nosotros deberíamos permanecer unidos, orando, clamando a Dios para que Dios restituya, para que Dios levante al hermano caído y para que Dios revele su gloria una vez más. Hay muchas maneras en las que tú puedes ser obstáculo para la obra. Esto se une al pasaje que te hablaba de si alguien retrocediere no agradará a mi alma. Pues obviamente eres obstáculo para la obra cuando retrocedes, cuando estás mostrando a los demás algo diferente a lo que Cristo ya había hecho en tu vida. Muestra día tras día que el Señor está en ti, y vuelvo y te repito, y avanza hasta donde Dios te quiera llevar. En la carta a los Gálatas, el capítulo 1, verso 10, y ya estamos terminando. Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿De qué manera desagradas el corazón de Dios cuando quieres seguir agradando a los hombres? Y Pablo tenía una convicción fija diciendo, ¿estoy buscando el favor de Dios o estoy buscando el favor de los hombres? ¿O qué estoy tratando de hacer, de agradar a los hombres? Y él está diciendo claramente, si todavía estoy agradando a los hombres, perdóname, aún no soy siervo de Cristo. Qué impresionante eso. Si aún agradas a los hombres, aún no eres siervo de Cristo. Y recuerda que la palabra siervo es un esclavo de Cristo. Aún no le perteneces realmente al Señor. En la carta a los Efesios, el capítulo 6, el verso 6 dice la escritura, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La palabra es supremamente clara, ¿sí? No queriendo agradar a los hombres, sino mostrando que somos verdaderamente siervos de Cristo. El hecho de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios va a hacer que desagrades a los hombres. Pero aquí la pregunta es, ¿a quién quieres agradar tú? A Dios, obviamente. Recuerda que a Pedro y a Juan en algún momento les prohibieron predicar el evangelio, habían estado encarcelados y les prohibieron obviamente predicar en el nombre de aquel Jesús. Pero ¿qué dijeron ellos? Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras estaban diciendo, es necesario que agrademos a Dios antes que agradarlos a ustedes. No nos importa agradarlos a ustedes, porque sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto y lo que estamos haciendo es predicar el evangelio de Jesucristo. Ellos estaban haciendo lo correcto, pero aún hay muchos en el Señor que todavía quieren seguir agradando a los hombres, todavía quieren seguir buscando el favor de los hombres. Por eso es que hay muchos que todavía, siendo siervos, pastores, no predican la palabra porque quieren seguir agradando el corazón de los hombres. O sea, ellos prefieren estar congraciados con el hombre, pero obviamente separados de Dios, y la cosa no es así. Aquí tú debes estar congraciado con Dios, y si es necesario estar separado de los hombres por Cristo, pues así será. El Señor dijo claramente, no crean que he venido a traer paz, sino he venido a traer disensión. Se levantará el Padre contra el Hijo contra el Padre. Y lo que Jesús estaba mostrando es que cuando Cristo llega realmente a una vida, es imposible que tú agrades a los hombres. Por lo contrario, los vas a desagradar, pero vas a estar agradando a Dios. Eso es lo más importante. Agrada a Dios de todo tu corazón, haciendo la voluntad de Dios siempre, iglesia, porque eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Padre, hoy te doy las gracias
Hoy te doy el honor y la gloria por este momento, por este tiempo. Quiero pedirte, mi Rey amado, en el nombre de Jesús, que abra los cielos, que derrames en sobreabundancia, que esta palabra haya llegado al corazón de tus hijos, Señor, que nos perdones en los momentos en que hemos desagradado tu corazón y que lleves a tu pueblo y a tu iglesia a agradarte plena y totalmente, Señor. Sé que has confrontado nuestros corazones. Llévanos a un arrepentimiento genuino y lleva a tu iglesia a agradarte realmente a ti, Señor. Hoy te doy la gloria, te doy la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué importante es agradar el corazón de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, que Dios nos dé la salud, que nos dé paz, que nos dé amor, pero más que todo, que coloque en nosotros el deseo de agradarlo hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga y te guarde.